La semana del Eternauta en el canal de Papalopoulos está siendo un completo éxito. Y es por eso que llegan cientos y cientos de mensajes comentándome sus impresiones de la serie, del cómic original, de cómo la obra llegó a sus vidas. Y también hubo unas cuantas que mencionaban un supuesto artículo del diario estadounidense The Washington Post, donde el periodista de dicha nacionalidad se quejaba de la falta de inclusión afroamericana en la serie. Por eso me inicié en la tarea de buscar dicho artículo y no lo encontré tanto en el portal como en sus diferentes redes sociales, llegando a chequeado.com, donde finalmente se reveló como una fake news. ¿Y por qué es tan importante un sitio como chequeado.com en la era de la posverdad? Porque justamente la posverdad es una verdad subjetiva que intenta ganarle a otras verdades subjetivas y muchas veces injustificadas para ser la reina absoluta de las verdades, en contraposición de la verdad objetiva que debería ser nuestro norte, nuestra brújula, que es la que está cimentada en hechos. Bueno, ahora les leo el artículo en cuestión. Circula en redes sociales una captura de un presunto artículo sobre El Eternauta, la nueva serie argentina de Netflix, que habría sido publicado en el sitio web del medio The Washington Post. ¿Por qué El Eternauta no tiene más personajes afroamericanos en la serie? Y uso este cambio de palabra porque a YouTube no le gusta esta palabra marcada en puntual. Se lee supuestamente en el titular, pero esto es falso. La captura viral se trata de un montaje. No hay registros de que el medio estadounidense haya difundido la supuesta nota sobre la serie basada en la historieta de Oesterheld y Solano López en su sitio web o en redes sociales. Tampoco publicó otros artículos sobre el tema. O sea, directamente ni habló del Eternauta. El contenido se viralizó a través de X, donde alcanza cerca de 2000 reposteos y 70.000 me gusta, que seguramente son los que vieron muchos de ustedes y que me vinieron a traer. The Washington Post no publicó ningún artículo sobre la serie El Eternauta. La captura que circula lleva la estética del sitio oficial de The Washington Post y en ella se observa el logo del medio junto al título. ¿Por qué El Eternauta no tiene más personajes afroamericanos en la serie? Y una imagen promocional de la serie argentina. Sin embargo, se trata de un montaje. No hay registros de supuesto artículo en la página web del The Washington Post o en sus redes sociales oficiales, como Instagram, X o Facebook, para los viejitos. En tanto, una búsqueda inversa de imágenes en Google permite llegar a distintos posteos virales en X con el contenido, pero ninguno redirige a alguna nota sobre el tema publicada por The Washington Post o por algún otro medio de comunicación. Una búsqueda por palabras claves con el título en inglés y en español tampoco arroja coincidencias. Finalmente, mediante una última búsqueda por palabras claves, Chequeado llegó a un artículo del 8 de diciembre del 2022 por The Washington Post que presenta los mismos detalles que la captura viral, pero que fue publicado con el título. ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores afroamericanos en el Mundial? Y acá se puede ver la comparación en todas, por ejemplo, ven, acá las solapas, Made of by History, About Made by History. Bueno, obviamente el texto es básicamente el mismo, con pequeños cambios. Podemos ver el tiempo que estuvo publicado, la cantidad de comentarios. O sea, es exactamente la misma imagen levemente alterada. Y ahora bien, ¿cuál es el contexto original del artículo del Washington Post? Bueno, obviamente fue durante el Mundial de Fútbol, momento en el cual se podía ver la contraposición en la composición de las diferentes selecciones de todo el mundo, llamando la atención que, por ejemplo, selecciones como la de Francia, compuesta casi principalmente por descendientes africanos, siendo su principal figura Mbappé, contra la de la Argentina, donde primaba principalmente la raza blanca, habiendo algún que otro mestizo, pero total ausencia de ascendencia afro. Obviamente esto se desató en una suerte de guerra en internet en su momento, habiendo diferentes cruces entre argentinos y personas de otras nacionalidades, principalmente de Latinoamérica, llegando al tópico o al estereotipo de que acá somos simpatizantes del Chaplin malvado, sí, y tengo que usar esa palabra porque a YouTube tampoco le gusta, pero ustedes ya saben de quién estoy hablando. Y demás cosas que, bueno, se le suele adjudicar a la Argentina, pero que en realidad en este caso simplemente son procesos históricos y nada más. La inmigración es parte de nuestra historia, por ejemplo, haciendo un paralelismo con el Eternauta, en la serie se incluyó a este personaje, que es la repartidora de Rappi, que es de nacionalidad venezolana. Originalmente en el Eternauta no había venezolanos en la Argentina. No hubo ese proceso inmigratorio que ocurrió de forma tan fuerte entre los años
más o menos 2017-2018. Y de hecho es muy común ver a personas de esa nacionalidad trabajando particularmente con esa aplicación. Entonces es un reflejo un poco del momento histórico que se vive y de los movimientos de gente que van de un lado al otro. Digo, acá en Argentina no hemos tenido gran inmigración afrodescendiente. No ha habido esclavitud, que eso muchas veces también es el punto clave. Por ejemplo, en el caso de Brasil, nuestro país más vecino, que sí tiene una población afro importante, muchos fueron traídos desde África por los portugueses, después se asentaron en Brasil y cuando finalmente se abolió la esclavitud se quedaron como ciudadanos brasileños, de una forma muy similar también a como pasa en Estados Unidos. Y que dicho sea de paso, han visto en infinidad de películas. De hecho, toda la comunidad afro, de ahí el nombre, que habita en Estados Unidos, son descendientes de esos primeros esclavos que fueron traídos por los ingleses y que después se fueron quedando cuando Estados Unidos se independizó y que recién tuvieron el estatus de norteamericanos tras la guerra civil, donde finalmente se abolió la esclavitud, que también se vio en un millón de películas, por ejemplo, siendo una de las que son más recientes o más sonadas, la de Django de Quentin Tarantino, que te muestra cómo es el esclavismo y cómo era la vida de la población afroamericana en ese entonces. Por lo tanto, me parece bastante injusto tildar a la Argentina de racista o algo cuando simplemente son procesos que se dieron y ya. Y de hecho en todos los países hubo tendencias de este tipo, digamos. Hay tendencias racistas en todos los países actualmente y a lo largo de los años. O sea, nadie es mejor ni peor que nadie. Simplemente son momentos históricos. Ahora, la última pregunta que nos podemos hacer antes de terminar el video es ¿por qué se hizo esta fake news? ¿Cuál era la intención de la persona que originalmente se tomó el trabajo de bajar esta captura y modificarla con Photoshop? Y bueno, yo lo que podría hacer es encauzarla dentro del contexto de la guerra cultural que viene llevando las redes sociales, principalmente en los últimos años, donde se habla del wokismo, de la ultraderecha, donde ha habido cruces de ambos lados, donde quizás a veces la verdad se vuelve un poco gris, porque cuando empieza a haber fanatismos, obviamente se desdibuja el norte. O sea, por lo general yo estoy más alineado con las posturas progresistas. De hecho, me parece muy bien que un Estado avance hacia un estado de igualdad, digamos, de oportunidades, de derechos, etcétera. O sea, me parece bien. El problema acá es que Estados Unidos, Hollywood en particular, se apoderó de las agendas sociales y las volvió productos, quitándolas de todo tipo de valor. Entonces terminaba explotándolas como productos vacíos que no servían para nada, con gente que la verdad que no eran buenas personas, ni eran intelectuales, ni supieron llevar bien estas causas. Digo, a ver, hubiera estado buenísimo que de repente Hollywood captara a las mejores mentes o a los mejores talentos de cada minoría y los mostrara al mundo como unas joyas, unos baluartes descubiertos. Se hicieran, ¿vieron, loco? Que con la inclusión había mejor cine, había mejores series, pero hicieron todo lo contrario. O sea, simplemente agarraron por ahí el nepotismo más cercano, porque básicamente todas las personas que llegaron de esta mano de la inclusión fue por nepotismo, por contactos, o sea, quizás por cómo sonaban en redes sociales. Por ejemplo, ha habido casos puntuales de empresas como Disney que han contratado a activistas que tenían muchos seguidores, por ejemplo, en X. O sea, simplemente les daban un rol de escritura porque pensaban que iban a atraccionar público, cosa que obviamente quedó demostrada que no es así. Y resultaron ser bastante ineficientes con el trabajo, trayendo producciones que más allá de su cuestionable representación no han hecho ningún aporte y de hecho han exacerbado más esta guerra entre los dos polos, que lamentablemente tiene como víctima a todas las luchas sociales legítimas que han habido en las últimas décadas. Cada uno que esté viendo este video, si pertenece a una minoría o si tiene familiares o amigos o parejas a minorías, saben que ha sido una lucha constante y que la verdad que convertir eso en un producto y después desecharlo cuando ya aburro, ya cansa, duele. Por lo menos a mí me pasa. De hecho, yo en este canal he sido muy crítico con todo este tema de cómo Hollywood encaró las agendas, pero no por un lado conservador, porque no soy conservador. Simplemente porque me parece que se cagó en el trabajo y en el esfuerzo de mucha gente que puso mucho trabajo, que puso el pecho, que en muchos casos recibió golpes, amenazas y bueno, cosas peores, ¿no? Para terminar reduciéndolo a esto. Pero bueno, creo que acá ya dimos una idea bastante redonda. Ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Qué opinan de este supuesto artículo? ¿Qué opinan de los motivos por los cuales se dieron
estas fake news. Y bueno, como siempre, ya sabes, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papelópolis, te voy a invitar a que te suscribas, sobre todo aún estando en la semana del Eternauta y teniendo toneladas de contenido de todo tipo, hablando de la serie, de los cómics, de otras producciones audiovisuales, como pueden ser cortos con actores, cortos animados, videojuegos y mismo polémicas como la que cubrimos a continuación. Hasta la próxima.